Bienvenidos a La Semilla Podcast. Juan Medina y Elizabeth Rodríguez te invitan a explorar las verdades bíblicas más profundas, aquellas que no siempre se mencionan en las iglesias. Seguimos con el estudio de la Iglesia Adventista que ya habíamos empezado hace 2 semanas. Hemos estado hablando de que William Miller había dicho, ¿no?, en el 1843 que iba a haber iba a venir Cristo ya, su segunda venida. Y no ocurrió y lo pasó al 1844, ¿no? Luego estuvimos analizando el pasaje de Daniel 8:14 y estuvimos viendo cuál es el significado de este versículo y del capítulo entero, ¿no? Y ahora vamos a seguir hablando un poco más ya sobre las enseñanzas y las doctrinas que tiene la Iglesia Adventista. ¿Cómo está, hermana Becky? Graças a Deus, bem, e contenta de poder compartilhar com nossos hermanos, amigos que nos escutam, esta enseñanza acerca da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje nós vamos falar sobre a Igreja Remanente, ou seja, que a Igreja do Sétimo Dia, Adventista do Sétimo Dia, é uma Igreja remanente. E quais são as características de esta igreja? Em el livro Sutileza del Error se encontra a seguinte explicação. Ou seja, o que significa, não, este título, Igreja Remanescente? E quais são as características dessa igreja? Então, em este livro, Sutileza del Error, se encontra a seguinte explicação. O espírito de profecia é o que, segundo as Escrituras, juntamente com el guardar os 10 mandamentos, seria a característica da igreja remanente. Ou seja, que essas duas coisas. Por que é uma igreja remanente? Por causa do espírito de profecia e por guardar os 10 mandamentos. Vamos a ler alguns versículos. São 2 versículos que eles usam para avalar isto. Apocalipse 12:17 e Apocalipse 19:10. Apocalipsis 12:17. Ya dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El 19:10. 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, basado en esos 2 versículos, ellos abogan para si essas características, não? Dan a la Igreja Adventista esse título de que é uma igreja remanente. Sigue dizendo: este dom consiste essencialmente em dar ao povo de Deus mensagens diretas e específicas. Ou seja, esse dom que estamos falando, não? O que hemos citado. Os testemunhos orales ou escritos de la senhora White complementam plenamente este requisito, em el fondo e em forma. Todo quanto disse, escreve, foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato. Isso dizem eles. O sea que aquí ya entra otro nombre, que es Elena de White, ¿no? Que está diciendo que todo lo que ha recibido ella y todo lo que ha escrito es perfecto y exacto. Exatamente.
pero más adelante vamos a ver si realmente sus profecías fueron exactas. Y la pregunta que tenemos que hacer es, ¿cómo podríamos probar que todo lo que la señora White escribió fue puro, elevado, científicamente correcto y proféticamente exacto? Solo hay una manera, evaluando, ¿no? Claro, analizando. Analizando. Y es eso que vamos a hacer. Ver aqui algumas de suas enseñanças e também profecias. Veamos. Investigando suas obras, vemos que ela escreveu muito. De sus 88 anos de vida, 71 foram dedicados à obra de Deus. Pensa quanto ha escrito. Veamos algumas profecias e enseñanças da senhora White. Não podemos olvidar que ela é a profetisa da igreja adventista do sétimo dia, que seus escritos têm o mesmo valor que a Bíblia para os adventistas, não para nós. Por algum tempo, depois da decepção de 1844, que já hemos falado muitas vezes sobre isso, mantuve com o corpo del advenimiento. Ou seja, que havia um grupo, não? Um grupo de pessoas que a porta de la gracia estava para sempre cerrada para o mundo. Ou seja, que eles sostiveram essa ideia de que a porta de la gracia, ou seja, que já não havia mais salvação para nadie. Para nadie. Como podemos observar uma declaração equivocada sobre um tema que involucra tão grande responsabilidade? Estamos hablando de las bases del cristianismo, que es la gracia de la salvación, ¿no? La salvación. Es como si nosotros saliésemos por ahí proclamando que el próximo año Jesús regresaría, marcando mais uma fecha, ¿no? Porque muitos já marcado, mas nós não haríamos isso. É lamentável que esta enseñanza seja falsa, porque a porta de la gracia continua aberta hasta hoy. Vamos a ver Isaías 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. E 2 de Coríntios 6:2. 2 de Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahí está. Outra enseñanza de la señora White. Cuando la Inglaterra declarar guerra, todas las naciones tendrán su propio interés en acudir y habrá guerra general. Si tú observas aquí esa oración, esa frase, el verbo está en el futuro del presente, ¿no? Habrá, futuro del presente. Ella no usó el verbo en el futuro del pretérito, que sería habría, ¿no? Claro. Habría, ¿no? Claro, habría. Entonces, solo que esto no hubo hasta hoy. Claro, entonces ahí también vemos otra profecía más, ¿no? De que iba a haber una guerra. Sí, si ella hubiera dicho futuramente, ¿no? Entonces, claro, podríamos decir todavía no ha sucedido. No ha sucedido, es probable que suceda, pero... Claro, pero ahí está ya diciendo que pronto va a haber. Habrá. Otra enseñanza. Luego oímos la voz de Dios, semejante a muitas aguas, la cual nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Al declarar Dios la hora, vertió sobre nosotros, derramó sobre nosotros
el Espíritu Santo y nuestros rostros, o sea, y nuestros rostros brillaban con el esplendor de la gloria de Dios, como sucedió con Moisés quando ele bajava del Monte Sinaí. Ujú. Moisés, quando estava em el Monte Sinaí, passava muito tempo na presença de Deus. Quando ele bajava, su rosto brilhava, Claro. tanto que era necessário colocar um velo. Não? Isso é o que ele está dizendo. Que quando aqui, essa voz, como de muitas águas, lhes anunciou o dia e a hora da venida de Jesus. O sea, que ellos tuvieron una experiencia con Jesús. Sobrenatural. Ajá. Sobrenatural. Nosotros já hemos hablado esto, que el propio Jesús desconocía el día y la hora de su venida. Ujú. Cuando él fue interrogado por sus discípulos, Jesús dijo que él no sabía la hora, y ni día y ni la hora. Sin embargo, esta señora dice que fue a ella anunciado. Lamentavelmente, ella recibió este mensaje, pero no pudo ver, porque ya se ha muerto. Ujú. Y Jesús todavía no viene. Y nosotros ya hemos dicho que no podemos marcar fecha. Quem marca fecha para el regreso de Cristo es un falso profeta. También decía que Él vendrá como ladrón en la noche, ¿no? O sea, Como no, ladrón en la noche. no va a haber un aviso. O sea, no vamos a... Dios nos va a decir, prepárense porque esta semana, la otra semana va a venir. No hay una fecha y es peligroso que alguien ponga fecha. Ahora, No puede. decir que nunca marcaron fecha para el regreso de Cristo, esto aquí es un Claro. absurdo. Acá vemos ya que, además de William Miller, que ya había marcado, acá también se está marcando. Sí, se repite, ¿no? Ujú. Y cuando ella fue presionada por sus opositores, por supuesto que siempre va a haber alguien que va a confrontarla. para confrontar. Y justamente en su tiempo, sobre ese evento, ella dijo, oí la hora proclamada, pero no tenía recuerdo alguno de aquella hora, y después ela salió de la visión, no se recordaba más de la hora. Ahora, Entonces, ¿qué visión ha sido esta? claro, o sea, ¿con qué propósito le han revelado algo que ya no se acuerda? Porque todos os profetas do Antigo Testamento, quando eles profetizavam, não havia isso de olvidar-se. Não poderia olvidar-se. Ou seja, que o Espírito Santo não era algo assim, não como uma visão. Era o Espírito Santo lhes falava e eles escreviam. Escribían. Claro. Eu não puedo dizer que Deus não pode fazer isso, dar uma visão. Ujú. Pero enquanto ao regresso de Cristo, el dia e a hora, Claro. jamás. No puede ser, o sea, Este assunto aqui, esse tema é muito sério. Deus jamais faria isso. claro, Como é que Deus habla contigo e te olvidas? no puede ser. Não pode ser. Uma pessoa que tem essa experiência com Deus é uma coisa que lhe marca de por vida. Claro, vivemos en toda la Biblia, ¿no? Que Dios habla directamente con las personas. Com as pessoas. O en sueños, ¿no? Pero Em sonho, em visão. Deus falava, sim, nós outros não podemos negar. E se Ele quer falar hoje, hará porque Ele é Deus. Pero, enquanto a la fecha do regresso de Cristo, nadie va a recibir. não, nadie vai receber isto. Claro, no va a haber un anuncio, ¿no? Porque se contradeciria, sim ou não? Claro, Se disse que vendrá como ladrão e se marca uma fecha. ya estaría avisando, ¿no? Claro. Outra ensinança, outra visão desta senhora. Me foi dada ou mostrado um grupo, ou ele grupo presente em assembleia. Disse el ángel, esse aí foi um ángel. Ujú. Aí estava um grupo e ele recebeu esta visão, ela teve essa visão. Vino el ángel e dijo, alguns pastos para os vermes, alguns sujeitos a las 7 últimas plagas del Apocalipse, Ujú. alguns estarão vivos e permanecerão em la tierra
para serem trasladados por ocasião da venida de Jesus. Ou seja, que ela tinha assim uma fascinação por esse tema, verdade? Ujú. Una obsesión por Apocalipsis. Uma obsessão, é a palavra. Ujú. Muito bem. A profecia foi profetizada por ela, essa profecia, Ujú. em uma reunião, em uma manhã muito temprano, em Battle Creek, em Michigan, em 1856. Ujú. Agora, Juan, de 1856 a 2026, quantos anos passaram? Mm. 170 anos. Agora, a pergunta que nós Ujú. temos que fazer é: será que todavia existem alguém vivo de essa reunião esperando o regresso de Cristo? No, pues no puede haber. No hay nadie que haya Mira, vivido em tanto. 1856 isso sucedeu. Se passaram 170 anos. E por suposto que não há nadie vivo. Que não há mais Matusalém, né? Porque Matusalém Claro, ha vivido mais tempo, não? claro. Não há mais. Muito bem, então, Ujú. mira como isso é peligroso. O pior que a coloca ángel Ujú. aí com seus eventos, não? Claro, involucra a los ángeles, a sus experiencias sobrenaturales. Sim. Que será não, de esta senhora, não? Com tanta mentira. E isso, Juan, não é todo o que ela ha escrito. Eu estava vendo, ela ha escrito como 25 milhões de palavras, parece. Mais ou Ujú. menos he leído algo assim. Pero nenhuma, eu te lo asseguro, que nenhuma dessas palavras são verdadeiras. Imagínate de lo que vai ter que rendir contas a Deus. Hay varios libros que hasta ahora se reparten, ¿no? De esta mujer, ¿no? De Elena de White. Y que tienen como muchos de ellos las frases, ¿no? Como el fin del siglo, como la esperanza. Uhum. Más que nada, esas palabras siempre son características en este tipo de literatura que se reparte. A Igreja Adventista del Sétimo Dia pretende ser a igreja remanescente. Então, vamos recordar aqui que é o que hace ser uma igreja remanescente por el espírito de profecia e por guardar os 10 mandamentos. Essa é a característica da igreja remanente. Porque alega possuir ministério profético pela instrumentalidade da senhora White. Por que insiste em se caracterizar en la iglesia de los últimos días si ninguna de sus profecías se cumplió? No hemos visto solamente una profecía, ¿no? Estamos viendo varias cosas que se ha dicho a través del tiempo y que no se ha cumplido nada. No es que posiblemente se haya cumplido, no se ha cumplido nada. Ninguna. Claro. Ninguna de sus profecias se cumplieron. Agora me surpreende é que quando eles estão predicando, eles estão com a Bíblia Reina Valera Ujú. e ao lado está o livro de Ellen White. Não se pode. Eu não sou contra a leitura de livros, Claro. pero não para sermones. Exactamente. El propósito de tener una iglesia, de reunirnos, es estudiar la palabra de Dios. No literatura que hable de la palabra de Dios o literatura de ciertos autores que no sabemos, ¿no? E isso é personal. Hay que tener mucho cuidado en eso porque esta característica no es solo de esta iglesia, ¿no? Hay muchas más que Ajá. vamos a hablar, pero hay que tener cuidado de esto porque se le da mucha autoridad a los libros de esta mujer, ¿no? De Ellen White. Eu me recuerdo que uma vez eu venia de viagem e aí me encontrei com uma senhora, ela estava lendo o livro, muito amável, e me prestou o livro. Ujú. E como o viaje era largo, já tínhamos buena intimidade. Bastante tiempo. Aí. E comecei a ler. Quando eu comecei a ler, e me di conta que era
Ujú. Era o livro. Ela era uma adventista. E eu disse, senhora, tome muito cuidado com este livro. Aí ela disse, não, não, não. Este livro nos explica, nos hace entender muito melhor a palavra de Deus. Ou seja, que para o Espírito Santo, nós dependemos do Espírito Santo para compreender La Biblia. a Bíblia. Ujú. E eles, para compreender a palavra de Deus, têm que ter o livro, ou um livro, De ou os Helen. livros de Ellen White, para poder explicar a palavra de Deus para eles. Entonces, ¿para qué Dios ha escrito la Biblia si necesitamos de otro medio más? ¿No? Hay que darnos cuenta de la lógica de esto, ¿no? Que no es lógico que necesitemos de alguien especial que haya entendido la Biblia y que nos haga entender a nosotros. E isso é um problema grave dentro das sectas. Nós já hemos visto os testigos de Jeová, Ujú. que necessitam do corpo governante e dizem que solamente o corpo governante pode interpretar a Bíblia. E já hemos visto biblicamente o que Jesus nos dijo, que enviaria o Espírito Santo, o Consolador, que nos ensinaria, que nos guiaria a toda verdade. Verdad. É o Espírito Santo que é o maestro. Foi o Espírito Santo que inspirou a los escritores da Bíblia. Ujú. E por lo que hemos visto em estas porções que hemos leído, não foi o Espírito Santo que inspirou Ellen White, porque nenhuma de suas profecias se han cumprido. Ni mesmo o ángel que ela dijo que se manifestou em essa assembleia Ni siquiera se cumplió. se cumpriu. Claro. Eso ya hemos visto, ¿no? Que una condición para encontrar a un falso maestro, un falso profeta, era que no se iban a cumplir sus profecías. Y eso no lo decimos nosotros, la Biblia lo dice, ¿no? Sí, es Entonces, la Biblia quien lo dice. Nosotros solamente tenemos que leer y obedecer la palabra de Dios y observar. Claro, y es como aplicar una fórmula a nuestra actualidad. Vemos que esta profetisa, supuesta profetisa, ha tenido tantas profecías y encuentros sobrenaturales, pero nada se ha cumplido. Nadie. Entonces, ¿qué concluimos? Que es una falsa profeta, ¿no? Una falsa profetisa, ¿no? Ajá. Entonces, delante de todo eso, lo que podríamos decir de la iglesia adventista del séptimo día? Que no es una iglesia verdadera, que no es aquello que alega ser. Una iglesia remanente. La única iglesia que está en la brecha, reparando las rupturas doctrinarias de la apostasía. Mentira. Mas falsa doutrina está inventando. Ujú. Em vez de estar cuidando, como nós, não? Nós temos cuidado para que falsas enseñanças não entrem a nossa congregação. Não é assim? Claro, hay un Nosotros deseo. sí estamos en la brecha, ¿sí o no, Juan? Claro, hay un deseo de poder entender la palabra, de enseñarla bien, hasta temor de enseñarla bien. Sí, da miedo, ¿no? Claro, Da miedo. pero parece que a estas personas no les interesa, ¿no? Y además ni siquiera quieren enseñar bien, ¿no? No. Siempre ha habido otras intenciones para poder decir o crear incluso historias, porque muchas de estas son simples historias, ¿no? Cuentos, mejor dicho. Uhum. Então, ela não é uma igreja verdadeira. Ela não está fazendo o papel da igreja remanente. Ujú. Agora, sim, há muitas denominações que sim estão lutando para que o reino de Deus cresça, que seja uma igreja sana, que se ensine a palavra de Deus, que seus membros cresçam em la graça e em el conhecimento do Senhor. Nós sim, aqueles que tememos ao Senhor, aqueles que realmente ensinam a palavra de Deus, são essas pessoas que se posicionaram para defender verdadeiramente o Evangelho. Então, a igreja adventista do sétimo dia não é a igreja que ela alega ser, a igreja remanente, porque não está cuidando da sana doutrina.
más bien está dañando la doctrina bíblica. Porque la doctrina bíblica sobre el regreso de Cristo es muy bonita, estudiar la escatología, pero una escatología sana. Porque ya tenemos en la Biblia todas estas enseñanzas y yo creo que no necesitamos nada más cosas puntuales que nos diga Dios sobre su segunda venida, porque ya hemos dicho otra vez y lo repetimos, el Señor va a venir y va a sorprender al mundo, ¿no? Porque nadie va a esperar o va a saber el día ni la hora. La Biblia ya lo dijo y vemos que aquí Elena de White, William Miller tenían una afición por este tema de que va a venir Cristo y han puesto muchas fechas y han dado muchas, han dicho que van a suceder muchos eventos que ninguna de esas cosas han sucedido. Entonces, ¿cómo es la iglesia verdadera? La iglesia verdadera es aquella que está en la brecha. Que sigue los caminos de Cristo. Que está cuidando la doutrina bíblica. Essa sim é a igreja verdadeira que está aí velando para que não manche a palavra de Deus, ou que não seja introduzido no seno da igreja falsas doutrinas. Essa é a igreja verdadeira. Essa é a igreja remanente. Aquela que está cuidando que seus membros não se aparte da fé, que sejam fortalecidos na fé. Essa é a igreja verdadeira. Não é que aquela que vem com um nome, senão aquela que se posiciona, não? Toma uma posição para defender o evangelho. Que não se avergüenza do evangelho. Claro, porque cualquiera podría decir que es una iglesia verdadera, la iglesia remanente y todo ello, pero hay que ver las acciones, qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y esa iglesia verdadera tiene la autoridad bíblica para afirmar eso. Vamos ver, Deuteronomio 18, 20 al 22. Deuteronomio 18, 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces la iglesia verdadera puede decir eso. Alguien puede hablar en medio de la iglesia y vamos a decir, no, nosotros no estamos hablando de nuestra congregación, por supuesto, estamos hablando de la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. O sea, no estamos hablando de que tal iglesia con este nombre es la verdad. No podemos decir eso. Claro, estamos hablando de la iglesia de Cristo, aquellos que siguen a Cristo. Los que son los discípulos de Jesús, ¿no? Vamos ver Jeremías 14, versículo 14. También tenemos Jeremías capítulo 28, 1 al 3, pero no vamos a leer todos porque por la premura del tiempo. Jeremías 14, 14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Entonces la iglesia verdadera va a decir eso. Claro. Eso es la característica de una iglesia verdadera frente a las falsas profecías de muitos falsos profetas. Entonces acá, claro, no estamos hablando de un pueblo que aceptaba todo, ¿no? Sino que confrontaba eso. Jeremías está confrontando. Claro, ¿no? Está yendo contra los que eran falsos y como dice Deuteronomio, no tengan temor de ellos. Sí, entonces, ¿qué podríamos decir a los discípulos de Ellen White? Que não tenham temor de suas profecias, não tenham medo, porque Deus não lhe mandou hablar. Claro, entonces ya hemos comprobado que esas profecías nunca se han cumplido. Y si no se han cumplido,
como la Biblia dice, entonces son profecías falsas, ¿no? No hay que creer nada más de esas personas. Também há outros versículos, se eles vão repetir. Jeremias 28, 1 e 3, 15 ao 17 e Ezequiel 3, del 1 ao 6. Não vamos a ler, Juan, porque já vai tomar muito tempo. Además de las falsas profecias, esta igreja não é verdadeira. Outra razão, porque seus adeptos colocam a autoridade da senhora Ellen White em el mismo nivel de la Bíblia. E é justamente isso que caracteriza uma secta. Claro. Colocar a Bíblia el mismo nivel que os escritos de los fundadores de religiões. Não é solamente a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não. Todos que valoram mais os escritos de seus fundadores que a palavra de Deus, também nós decimos, ou são uma seita. Porque Jesus não é fundador de nenhuma religião. Claro. Jesús comenzó, o gracias a su muerte tenemos la iglesia y nada más. No hay denominaciones, no hay otros fundadores. No, Dios no hizo eso, porque la iglesia de él lo sigue solo a Cristo, ¿no? Solo a Cristo. Y los discípulos de Jesús, o para los discípulos de Jesús, la Biblia es suficiente. Por supuesto que nosotros leemos literaturas, pero nosotros no colocamos esas literaturas al mismo nivel de la palabra de Dios. Porque no hay ningún libro que pueda ser igual o reemplazar incluso a las enseñanzas bíblicas. Por eso cuidamos tanto que se enseñe la Biblia y que se enseñe bien. Y por eso estamos hablando estas cosas, claro, para aclarar, para traer luz a aquellos que están equivocados. Entonces no nos dejemos engañar por profecías que no están en la Biblia, y leamos la Biblia, otra vez lo repetimos. Lo que nosotros recomendamos es que lea la Biblia. Ahí se darán cuenta si estamos mal o estamos bien. Porque si no lees la Biblia no puedes juzgarnos. Claro. Porque nosotros priorizamos a palavra de Deus. E nos preocupamos com aqueles que estão dentro desses grupos religiosos, dentro desses grupos sectários. E esta é nossa preocupação, e por isso estamos aqui, semana tras semana, falando a palavra de Deus. Podemos analizar esto, ¿no? De que todas estas profecías, que son profecías de bastante tiempo ya, ¿no? O sea, hay mucho tiempo en donde se ha podido analizar, cuestionar todo a estas fundadores de iglesias, y vemos que todas estas profecías han pasado ya bastante tiempo, ¿no? Estamos diciendo más o menos unos 170 años. 170 años. Que Elena de White más o menos en todo este tiempo ha dado varias profecías y no se ha cumplido nada. Entonces concluimos de que esta iglesia también es una secta. Si siguen poniendo a Elena de White como una autoridad en su iglesia, siguen siendo una secta. No porque tengan un nombre, sean una denominación, sino porque no están siguiendo a Cristo y no están siguiendo la palabra de Dios, sino están siguiendo a un fundador, a una fundadora, y a sus profecías, sus ideas, sus preceptos. De nada ha servido escribir tanto. 25 millones de palabras. Se ha dedicado toda una vida a escribir. 71 años. 71 años escribiendo, y obviamente ha tenido mucho tiempo para poder tener tantos libros. Ahora hay muchos libros que son de ella, pero vemos que si empezamos así con esas profecías que nunca se han cumplido, ¿no? Incluso invitamos a que busquen los libros, los lean, sí, y analicen a ver qué tiene que ver con la Biblia,
o de qué están hablando todos estos Por libros. ejemplo, este libro, Sutileza del Error. Puede buscar, compren, léalo. Hasta ahora pueden hasta encontrarlo en internet porque estos libros hasta Sí, gratis te los regalan en las iglesias adventistas. sí, puede encontrar en la internet esos libros. Entonces los invitamos a leer esos libros. Hemos avanzado un poco más en el análisis de algunas profecías y ahora hemos añadido un nombre más de esta iglesia, ¿no? Que es Elena de White, una de las profetizas, o digamos la principal profetisa, ¿no? Que, en donde, bueno, que vemos aquí que los adventistas lo toman como una mujer con mucha autoridad en toda la congregación o la iglesia de los adventistas del séptimo día. También los invitamos a que analicen todo lo que ha hecho ella, sus profecías, ustedes mismos investiguen a ver todo lo que ella ha dicho y si está conforme a lo que la palabra dice. No queremos nosotros decir los que crean en nosotros, sino que ustedes mismos analicen, cuestionen también, ¿no? Pero Que eso también en nos base a pide la Dios. Biblia. Claro, en base a la Biblia, ya estamos viendo ahí que en base a la Biblia nosotros acá hemos analizado y vemos que es un grupo que no sigue las pisadas de Dios y que no son la iglesia remanente como ellos dicen, ¿no? Entonces les invitamos a que ustedes también analicen y de repente van a encontrar de hecho muchas cosas más, ¿no? Entonces acá por la premura del tiempo no podemos hablar de todas las cosas, pero en los siguientes programas vamos a estar disgregando más doctrinas, más enseñanzas y de repente hasta más personas y libros que que deambulan en este grupo, ¿no? Entonces, si quiere escuchar más, analizar más y averiguar más cosas sobre este grupo, les invitamos a que también nos sigan, nos den un like, se suscriban, comenten también algunas cosas, si de repente están de acuerdo en ciertas cosas o no, o algunas experiencias que también ustedes puedan haber tenido, ¿no? Nosotros queremos escucharlos y también que compartan este episodio a más personas, de repente por ahí encuentran o conocen personas que están en este grupo de los adventistas y también compártanlos, ¿no? Queremos ser luz para todo el que nos pueda escuchar. Nos vemos la siguiente semana y que Dios los bendiga.